¿Qué tal? Bienvenidos, aquí estamos en La Jornada, una semana más, hablando de deporte. Es la 8 Valladolid, no se han confundido. Hoy estamos en este plató, en el plató número 1 que habitualmente ocupamos para informativos, porque el nuestro de programas se está preparando para que mañana se emita el debate electoral en Castilla y León Televisión, el último y decisivo debate entre los tres candidatos de Partido Popular, PSOE y Vox. Así que hoy nos hemos venido a este otro plató para hablar de deporte. En las 2 próximas horas eso no va a cambiar, como cada lunes en La Jornada. Hay que hablar de muchos temas, de fútbol por supuesto, del Real Valladolid, el empate a 3 en la Rosaleda frente al Málaga. También hablaremos de baloncesto, que ha vuelto a ganar, 15ª victoria y además se coloca como líder. El rugby, los 2 equipos vallisoletanos, el balonmano y mucho más deporte en las 2 próximas horas. Para comenzar, como siempre, abrimos este programa destacando la imagen de la jornada. Tu tranquilidad, tu confort. Sabemos lo que necesitas. Aluminios Arroyo, el hogar que quieres. Tu tranquilidad, tu confort. Sabemos lo que necesitas. Aluminios Arroyo, el hogar que quieres. Luego hablaremos de baloncesto, veremos imágenes de esa victoria, escucharemos a su técnico David Barrio, como con el resto de deportes cada fin de semana y cada lunes aquí en La Jornada. Pero ahora, como siempre, comenzamos por el fútbol. Ascensores Cener, empresa líder en España, especialistas en instalaciones y mantenimiento de ascensores y plataformas industriales. Diseñamos su ascensor a medida y solucionamos todos los problemas de accesibilidad con la profesionalidad de más de 45 años de experiencia. Ascensores Cener, soluciones de altura. Antes de ver imágenes del partido y escuchar a su técnico, a Fran Escribá, después de ese empate a 3 en Málaga, en el que el equipo tuvo que remontar para no perder al menos un punto, rescatar un punto, después de que al minuto 14 ya perdía 2-0. Luego lo analizamos también en la tertulia y con Onésimo, pero a esta hora de la tarde se celebra, o debería estar celebrándose, la primera sesión de entrenamiento del Real Valladolid esta semana. Primera y única a puerta abierta, y allí está en los anexos al Estadio José Zorrilla. Ya ven a Eduardo Blanco, que nos va a contar qué ambiente hay por allí. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, efectivamente, aquí estamos. Hace escasos 3-4 minutos ha comenzado la primera sesión de las 5 previstas antes de enfrentarse al Club Deportivo Leganés el próximo sábado. Lo primero de todo, la charla de Fran Escribá. Ha reunido a todos sus futbolistas y ha estado hablando con ellos, imagino que sacando buenas conclusiones, pero también analizando las cosas mal hechas en el partido del pasado sábado ante el Málaga Club de Fútbol en la Rosaleda. Después ha comenzado el trabajo que, como veis, a mis espaldas congrega a casi todos los futbolistas. Se han retirado Marcos André, Carlos Clerc y Guillerme. Son los 3 que no están participando en la sesión. Se tuvo que retirar Carlos Clerc, como recordáis, debido a unas molestias en la parte derecha de la espalda. Y también al final del partido Marcos André tuvo un encontronazo fuerte con Herrera, el cancerbero, que bueno, ya le hizo venir renqueante el sábado desde Málaga y que hoy le impide entrenar. Cosas de cualquier manera, golpe, algo muscular. Estaremos atentos de lo de Carlos Clerc, pero no parece en ningún caso preocupante, como tampoco lo de Guillerme. Trabaja ya el Real Valladolid, por lo tanto, Manolo, en la típica sesión post partido para empezar a preparar la siguiente cita.
Muy bien, pues luego en el tiempo de la tertulia regresamos hasta los anexos para que nos cuentes un poco cuál es el trabajo que están haciendo y qué es lo que estáis viendo por allí. Vamos a empezar perdiendo, pero los 2 partidos fuera de casa los hemos empezado perdiendo muy pronto y hoy por partida doble. Pero sí que es cierto que bueno, el equipo no se cayó. El equipo no se cayó, reaccionó muy bien. Creo que jugó muy bien hasta el descanso. Estoy más contento a nivel futbolístico de esos 20-25, no sé exactamente, los minutos de la primera parte, donde generamos muchísimas ocasiones y además por buen juego. Pero obviamente estoy enfadado porque concedimos 3 goles que tengo la sensación de que fueron más errores nuestros, sin quitarle ningún mérito al Málaga, por supuesto. Está haciendo una gran temporada y ha hecho un buen partido. Pero creo que les generamos unas ocasiones nosotros por errores, mientras que nosotros tuvimos que jugar bien para generar muchas ocasiones, lo que pasa es que no acertamos. Tuvimos la fortuna del último minuto, pensamos salir igual y a los 2-3 minutos de la segunda parte lo mismo, concedimos una falta por no defender con intensidad y ahí nos vino el tercero. Lo ves complicado, pero es cierto que ahí la expulsión nos abrió la oportunidad y sí que es verdad que la ambición y el equipo no se rindió nunca y la ambición fue ir. De hecho, yo desde fuera estaba intentando frenarles, obviamente yo quería ganar, pero hay veces que cuando los centrales quieren ir al remate, el portero incluso me decía que tal, y dije, olvidaos, si ganamos, ganamos, pero no empecemos a volvernos locos. El lado positivo, pues eso, el que el equipo nunca se rindió, que los cambios eran para ir a por el partido, porque Stanco es un jugador capital para nosotros, pero teníamos la sensación de que ya no le necesitábamos y aunque Marcos estuviera cansado, no veíamos la situación de quitar a Marcos para meter a Erling o a Noah. Podemos correr riesgos, entonces decidimos a un jugador que no es defensivo como es Víctor Meseguer dejarlo ahí y tener mucha gente ofensiva. Los jugadores están fastidiados porque veían que se podía ganar el partido y en el descanso incluso lo hablamos, que si hubiéramos tenido un poquito de fortuna el partido podía haber llegado igualado ya al descanso, porque ahora es el momento de nuestra casa con nuestra gente otra vez apretando, llenando, dando un ambiente de fútbol tan bonito como el que hoy ha dado la gente de Málaga, dar un partido de esos de intensidad y a intentar ganar al Leganés y a intentar salir poco a poco de donde estamos. Eso es lo que decía el técnico tras el partido, parte de lo que decía, luego escucharemos más cosas en la tertulia en diferentes aspectos, pero esto es básicamente lo referido al partido de lo que decía Fran Escribá. Y ahora vamos a profundizar en todo ello con Onésimo. Restaurante La Miranda. Tapas, raciones, menús diarios, menús de fin de semana, alta cocina, amplia carta y buen servicio. También organizamos eventos o celebraciones como bautizos, bodas y comuniones. Ven a vernos a Hernando de Acuña 35 en Parquesol. Café Taís en Parquesol. 33 años a su servicio. Buenas tapas, variedad de raciones y tostas. Abierto desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Para sus ratos de ocio y además con gran terraza. Nos vemos. Bueno, pues está claro, Onésimo, que Fran Escribá le ha cambiado la cara al Real Valladolid. Es evidente también que tiene que corregir numerosos errores, no se puede encajar 2-3 goles por partido fuera de casa, hacerlo tan pronto, eso hay que cortarlo, es algo que ya veníamos apuntando de la época ya incluso del tramo final de Almada, pero al menos aquí sí que hemos visto cómo ya lo hizo en Gijón, en el Molinón, y lo ha vuelto a hacer en Málaga. El equipo no se descompone a pesar del 2-0 en el minuto 14, sigue en el partido, da la cara y además domina y merece incluso marcharse ganando al descanso, con lo cual, bueno, el equipo vemos que está vivo, ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, la verdad que son buenas noticias después de todo lo que estamos pasando desde la llegada del nuevo entrenador. Creo que vemos cosas muy, muy diferentes, incluso con los problemas iniciales que tuvimos. Me imagino que Escribá hará mucho hincapié porque es lo que tú dices, al final el penalti es, le pueden pitar o no, pues yo diría que no, que es más no que sí, pero te puede pasar, pero yo creo que tenemos que empezar a mirar por qué defendemos tan blandos, por decirlo así, en nuestra propia área, 2 jugadas mucho mejor defendibles, reculando mucho, metiéndonos muy atrás.
y claro, cuando te metes tan atrás puede pasar este tipo de situaciones de los 2 goles. Primero el penalti, el segundo un rechace que propicias un mano a mano que define muy bien el jugador del Málaga, que sabíamos que tenía esas virtudes. Pero a mí el equipo, estoy un poquito con Fran, me encantó sobre todo la primera parte, los 20-25 minutos. Fíjate que creo que me gustó más 11 para 11 que luego, que la circunstancia de que ellos se quedan con 10 también nos vino muy bien en la segunda, ¿no? Llegó muy bien, llegó por fuera, lo que echábamos de menos, eso, los extremos abiertos, los laterales, espacios, buenos centros con mucho peligro, haciendo correr hacia atrás a la defensa, con gente pisando área. Enlazábamos con Chucky dentro para que con un buen control ya encarara con gente por delante. Bueno, fueron para mí los mejores momentos. Perdíamos 2-0, hicimos el 2-1 en la última jugada, lo debíamos haber hecho mucho antes, ¿no? Y buenas noticias que marque la segunda línea, ¿no? Yo creo que hasta ahí luego fue merecido. Yo creo que el Valladolid empatara el partido. Nos quedamos más con lo positivo, un equipo que sobre todo el fútbol, además de resultados, además de todo, son las sensaciones. Hace un mes hablábamos de unas sensaciones que no lo veíamos. Y ahora, en estos 3 partidos que lleva Fran, siempre vemos una sensación de que el equipo puede o remontar o puede ponerse por delante o puede hacer gol. Y creo que eso es muy, muy, muy positivo, sabiendo que tenemos margen de mejora. Está claro, eso es así. Por cierto, estamos viendo imágenes en directo de la sesión de entrenamiento que se está realizando ahora mismo en los anexos al Estadio José Zorrilla, mientras charlamos con Onésimo. Y es verdad que hubo acciones puntuales que podían haber sacado al equipo del partido, porque te pitan un penalti que a todas luces no es, que además el árbitro lo ve en el campo y hace gestos claros de que no lo es, le corrige el asistente, y como es un penalti de esos de criterio, pues el VAR no puede intervenir. Por tanto, al final, un asistente decide lo que no es o no es penalti, estando más lejos y en peor posición que un árbitro. En fin, yo esto del fútbol actual, estas trampas que los jugadores dejan ya la pierna colgada para esperar la llegada del rival y que haya contacto, claro, es que ahora como se ve todo a cámara lenta y se para la imagen, pues es que tocarle a uno en la espalda ya también es contacto. No sé si un día nos van a pitar un penalti por eso. Bueno, pero fíjate, sí, yo creo que pasará también, ¿eh? Yo más que los jugadores, porque al final el jugador del Málaga es verdad que llega antes, Guillermo sale, se quiere quitar, el fútbol. Es que hay veces que son jugadores de fútbol, pero estoy más contigo en esto. No, si el árbitro, es que el árbitro pita porque se lo dicen. Y al final el que decide, o sea, es como si un juez da un veredicto apoyándose en lo que le digo yo, que estoy entre el público. Yo le puedo ayudar, pero él es el que tiene que decidir, ¿no? Que para eso es el juez. Bueno, yo es lo que no... si el árbitro pita del tirón, pues bueno, es lo que tú dices, no se puede porque es una jugada de esas grises, no se puede. Da igual, ahora no estamos tirando de colores, nos va a pasar alguna vez a favor. Pero es verdad que al final el que tiene, si el árbitro no puede pitar o no debe pitar algo que no ve, a ver, si es un fuera de juego, sí, tienes que hacer caso al asistente, pero en esa jugada creo que tiene que ser decidir tú y luego, si te has equivocado muy claro, ahí puede entrar el VAR, ¿no? Claro. Imagínate que el asistente tiene razón y se ve muy claro, pues le van a llamar del VAR y lo pita. Entonces, claro. Para mí era una jugada clara de, si no lo he visto, sigan. Insisto que en el otro área estaría diciendo lo mismo, ¿eh? Claro, no, es que es así. Colores aparte. Es así, no, pero hay otra opción. El tercer gol del Málaga inicialmente se anula porque el asistente levanta el banderín entendiendo que había fuera de juego. También vaya asistentes. Uno ve un penalti que no es y otro ve un fuera de juego que no es. Pero en fin, en este caso se corrige el fuera de juego. ¿Por qué sí se corrige el fuera de juego y no se corrige un penalti? Esto del protocolo VAR también nos lo tienen que explicar. Vamos, el VAR está para mejorar el fútbol, para que no haya errores. Da igual que sea de apreciación, no de apreciación, que lo diga un línea o que lo diga el árbitro. Si hay un error y se corrige por el VAR, que para eso está. Y si no, pues que lo quiten y volvemos al fútbol de antes, porque... No, pero lo que tiene que haber, Manolo, es el mismo criterio muy difícil. No podemos tampoco pedir, pero sí un protocolo muy claro. Y el VAR está para cosas que no discutamos ni los del Valladolid ni los del Málaga.
Claro. Para eso está. Entonces no está para otros temas. Pero bueno, yo creo que es un partido para quedarnos ya con otras cosas y añadir, bueno, que fíjate que hicimos buen fútbol en esos minutos, pero al final con un gran Chucky que a mí me gustó mucho porque nos da mucho en esa labor de enlace para conectar con los de fuera y con el punta o con los puntas cuando tuvimos dos. Y sobre todo el balón parado. Es que cada balón parado de nuestro, tanto córners como faltas, goles aparte, dábamos una sensación, para mi gusto, fíjate, si yo fuera el Málaga lo defendió muy mal, pero no porque el Valladolid te puede ganar, cualquier juego, pero lo defendió muy atrás. A mí me extrañó que se metiera tanto al lado de su portería. Creo que eso nos favorecía a nosotros, que íbamos en carrera, y al golpeo que tiene Chucky, que es buenísimo, con esa rosca, sobre todo apigambeado hacia adentro, pero también la virtud que al final los goles los hicimos, después de muy buen juego durante tiempo, los hicimos a pelota parada, que también cuenta, y también es importante que los jugadores empiecen a creer teniendo grandes lanzadores o un gran lanzador. Está claro. No, ahora lo que hay que hacer, pues bueno, hacer este punto bueno, ya lo decían los jugadores en el vestuario y nada más acabar el partido, hay que hacerlo bueno ganando al Leganés el próximo sábado en Zorrilla, que es otro de esos partidos importantísimos como lo fue el del Huesca, porque es un rival que si le ganas, le metes de lleno en la pelea y además le adelantas, con lo cual, pues es 3 puntos de oro que son más que 3 puntos. Por tanto, ahí es donde hay que hacerlo bueno, claro. El sábado, la pena es que nos va a coincidir todo en casa el próximo sábado a la misma hora, porque va a jugar el Real Valladolid, va a jugar el Atlético Valladolid y va a jugar el Ciudad de Valladolid de baloncesto. Pero en fin, cosas que a veces ocurren en la que hay tanto deporte. Sí, a ver si nos va bien a los tres. Pensando en el fútbol, que es un poco lo nuestro, es verdad que hay que hacerlo bueno, es verdad que es partido, lo decimos, de 7 puntos, 3 que ganas, 3 que quitas, más el posible average. Pero fíjate, estamos al lunes y ya te da esa sensación de que Zorrilla va a apretar mucho porque todo lo que está pasando, como hemos pasado tiempos muy difíciles y pedíamos hay que mirar al escudo, ahora ya no hace falta eso, desde el minuto 1 no, desde el calentamiento la gente va a estar muy metida con el equipo, la gente, el equipo ahora enchufa a la gente, que también es responsabilidad del equipo muchas veces, y creo que ahora se da todo ese caldo. A ver, un rival que viene muy dañado, los partidos nunca son fáciles, ya lo analizaremos el viernes, pero un rival que en aspecto defensivo nos va a obligar mucho. Pero es verdad que con una semana por delante, estas 5 sesiones, hoy más de recuperación y las 2 siguientes de trabajo, creo que va a hacer mucho hincapié Fran en eso, en la mejora de área, en defender incluso más lejos, porque no somos muy fuertes en nuestro caso, en no dejar en no recular tanto, no pasa nada porque te regateen, apretar, salir al balón. Bueno, matices defensivos que creo que tenemos que mejorar, y yo creo que el equipo ahora tiene confianza en lo ofensivo y jugadores determinantes tanto de inicio como en salida para mejorarlo. Buena para mí como entrenador, te digo, 2 cosas buenas, que Marcos André, aunque no marcó, juegue los 90 minutos, empiece a coger ese ritmo, aunque hoy habéis dicho que no ha entrado, quizá por eso, porque lleva mucho tiempo sin jugar esos 90 minutos, y que salga Juanmi, que salga la tacha y marque. Yo creo que eso es muy buena noticia. Dentro de los intangibles lo ponemos en la balanza, porque creo que para el futuro y para el devenir son buenas noticias. Está claro que sí. Muy bien, pues el viernes en la previa con Marina hablamos más detenidamente de ese partido que se juega el sábado a las 6:30 de la tarde en Zorrilla frente al Leganés. Gracias, Onésimo, que vaya bien. Que vaya. Buenas. Antes de cerrar este primer bloque de programa, vamos a hablar del Promesas, vamos a ver imágenes del Promesas, que rescató un punto frente al Club Deportivo Numancia. Fíjense, ese mismo Numancia contra el que el Real Valladolid se jugó el último ascenso, y bueno, pues ese Numancia ahora está en segunda federación. El equipo vallisoletano comenzó perdiendo al minuto 4, producto de un penalti, que bueno, vamos a ver ahora a continuación, después de esa jugada, este balón que no va a ninguna parte, y aquí en este saque de banda el colegiado decide pitar penalti a favor del Club Deportivo Numancia. Lanzamiento desde los 11 metros que consigue transformar en gol Javier Bonilla, poniendo el 0-1,
Pero el Real Valladolid Promesas siguió jugando, creando muchas ocasiones y poniendo en dificultad al portero rival. Lo que pasa es que no acababa de acertar, y conforme pasaban los minutos, pues el Numancia se iba más arriba a la contra, con buenas actuaciones de Iván, el portero del Club Deportivo Numancia, que en más de una ocasión salvó el gol del empate y que bueno, pues fue probablemente el más destacado de su equipo. Como digo, a la contra, el Numancia, aprovechando que el Promesa se volcaba, pues intentaba crear peligro, generar peligro, aunque todos los remates se fueron prácticamente fuera. Y ya ven cómo aquí el equipo vallisoletano tuvo una clarísima ocasión por medio de Brahim, pero Iván aguanta muy bien en el suelo con el pie extendido y consigue salvar el empate. Fíjense qué buena parada del portero del Numancia, que lo seguía intentando, pero luego el equipo vallisoletano pues lo intentaba también desde lejos, por medio de Iborra, aquí en alguna que otra contra, lanzamiento cruzado directamente fuera. Y tras el paso por el descanso, por la caseta, pues la tónica era más o menos la misma, con un Numancia que tuvo quizá las primeras aproximaciones al área rival en esta segunda parte. Seguro que salieron con la idea de afianzar su pequeña ventaja y, si es posible, ampliarla, pero el equipo vallisoletano poco a poco se fue arriba, de nuevo retomó el control de la pelota, empezó a tener profundidad, a jugar bien, a generar peligro y también alguna que otra ocasión, hasta que bueno, pues ya en el instante final llegó el empate. Esta es una de las grandes ocasiones para el Promesas, que salva a un jugador del Numancia bajo palos, junto a la gran parada de la primera parte del portero, que luego se va al exterior de la red, aunque el público cantó gol, no fue así, y el balón, como digo, pues no acababa de entrar. Aquí Álvaro de Pablo hace una muy buena intervención, y en esta acción, minuto 90, Diego Arconada conseguía enviar el balón al fondo de la portería para al menos rescatar un punto para el Real Valladolid Promesas. Promesas que bueno, pues, al final celebró el punto, aunque le hubiera gustado celebrar los 3. Feliz porque bueno, llevamos un punto, creo que el equipo ha competido fantástico, lejos de la circunstancia de la primera acción con el penalti. Te vas con la sensación de que has ganado un punto. Creo que hemos hecho una muy buena parte como para ir por debajo del marcador, pero bueno, creo que al final ha sido un poco la justicia a quien ha tenido el mérito de ir por el partido, de trabajarlo. Es verdad que igual la sensación no ha sido de un partido muy limpio de control en segunda parte, pero hemos tenido la fe que en otras ocasiones no hemos tenido. Nos llevamos un punto contra un equipo muy bueno, sabe a lo que juega, tenía muy claro lo que venía aquí, premio a la insistencia, y bueno, pues es de esa manera, pero como tú dices, hemos tenido ocasiones antes para poder haber empatado e incluso habernos llevado el partido. Ascensores Cener, empresa líder en España, especialistas en instalaciones y mantenimiento de ascensores y plataformas industriales. Diseñamos su ascensor a medida y solucionamos todos los problemas de accesibilidad con la profesionalidad de más de 45 años de experiencia. Ascensores Cener, soluciones de altura. En el grupo octavo de Tercera Federación, derrota para el Mojados en el campo del Júpiter Leonés. El conjunto de Mojados está un punto fuera del descenso, con un punto de ventaja, así que tiene que apretar para no caer a esos puestos de descenso, mientras que el Atlético Tordesillas conseguía ganar por su partido por 2-0, y eso, unido a la derrota del Guijuelo, le hace afianzarse en el liderato y ampliar ventaja respecto al segundo clasificado. 5 puntos de ventaja tiene el Atlético Tordesillas, que atravesó un pequeño bache en diciembre y enero, pero que se ha recuperado y que vuelve a estar a gran nivel, así que el Atlético Tordesillas sigue líder y camino del ascenso directo a la segunda federación. Hacemos la primera pausa y a la vuelta estamos ya con la tertulia. Hasta ahora. Así que este es tu coche nuevo. Eso no va a caber en el maletero. Deberías cambiar de carril, ¿no? Pues quédate en este carril. ¿Y la música? Hecho. Buena elección.
Estar un paso por delante. Ese es el poder de pensar en el futuro. Hyundai Inster 100% eléctrico, con funciones inteligentes. Vamos ya con la tertulia y volvemos, vamos a presentar a los compañeros que van a estar aquí con nosotros hoy. Nacho Bailador, Dani Pascual, Alberto Sánchez, bienvenidos a los tres. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Hoy con mejor color que las anteriores veces que hemos estado en la tertulia, ahora entramos en profundidades, pero bueno, vamos primero hasta los anexos al Estadio José Zorrilla, porque allí tenemos a nuestro compañero Eduardo Blanco. Ya les decíamos anteriormente que el equipo había saltado a los anexos a entrenar hoy por la tarde en la única sesión a puerta abierta de toda la semana, y que nos decía anteriormente Eduardo en la primera conexión que tras una reunión en la que el técnico había hablado con los jugadores se habían retirado Marcos André, Guillerme y Carlos Clerc, que son los tres que tenían más molestias del partido del sábado en Málaga, así que vamos hasta allí de nuevo, Eduardo, para que nos cuente cómo está transcurriendo ese entrenamiento. Bueno, pues con total normalidad, una típica sesión de lunes. Después de cortar esta primera comunicación que teníamos, los jugadores han hecho unos ejercicios de posesión, los habituales rondos, en los que han estado todos los que estaban, menos esos tres que tú aludías ahora, que están haciendo dentro sus ejercicios de forma individualizada. Y el resto, pues como digo, trabajando ahora mismo en circuitos físicos a las órdenes de los preparadores físicos, pero con balón, con lo cual, bueno, contacto con balón desde el primer momento, desde la primera sesión de la semana. No voy a decir que se ven otras caras, porque las caras son las de entrenar, las caras son las de tensión, trabajo, pero sí se nota un ambiente ni mucho menos relajado, pero algo más tranquilo. No hay demasiado público, no ha venido demasiada gente hoy, evidentemente no ayuda el tiempo, con una amenaza de lluvia prácticamente constante y con algo de fresquito, pero el resto, ya decimos, entrenando con total normalidad, una primera parte que van a realizar todos juntos y que luego ya los que jugaron ante Málaga se retirarán para hacer otro tipo de trabajo, se quedarán aquí con Fran Escribá, los que menos minutos o incluso ninguno pudieron disfrutar. Muy bien, Eduardo, gracias. Si hay alguna novedad nos lo cuentas, y si no, pues ya mañana en los informativos o esta noche contigo a partir de las 9 lo veremos. Que vaya bien. Claro que sí, hasta luego, Manolo. Bueno, pues efectivamente sí, hace frío, ha cambiado el tiempo, ha bajado la temperatura y se nota. Bueno, de hecho hace un ratito he visto las alertas de tráfico de la DGT, de avisos por nieve. Estaba nevando en la 6 en la provincia de León, en Manzanal, y en la 52 en la provincia de Zamora, en Padornel, o sea que ha vuelto incluso la nieve. Esto a nosotros nos da igual, que venga frío o no, lo que queremos es calentarnos y que el sábado Zorrilla sea, perdónenme el tópico, una caldera, que es lo que toca, ¿no? Totalmente. Sí, ya lo que quedan son finales, o sea que de momento, hasta que asomemos un poco la cabeza, ¿no? A ver si parece que se confirman, nos acaban de confirmar estos últimos 3 buenos resultados o 3 resultados positivos, y volvemos a salir de donde estamos, que todavía estamos con el agua al cuello. O sea que... Lo bueno es que con Escribá en 3 partidos no se ha perdido, se ha evitado o se ha roto la dinámica anterior que traía el equipo con TVNet, y que bueno, por lo menos ganó el de casa y los de fuera los compite. Es verdad que ha empatado, que se ha repuesto a empezar perdiendo 2-0 en ambos casos, lo cual está muy bien, creo que es una buena noticia, pero le falta acabar de dar el paso de afianzarse y ganar fuera de casa un partido en condiciones, ¿no? Sí, la verdad es que, visto los últimos partidos, hay algo más de esperanza, pero nos han metido 5 goles en esos 3 partidos. Es verdad que contra el Huesca no nos metieron gol, pero estuvieron a punto a los primeros 8 minutos, y ahora los problemas defensivos siguen siendo muy claros. Sí, es verdad que se ha mejorado y se compite hasta el final. El otro día es de los partidos esos que dices, vamos a empatar, porque se veía con el ímpetu que tenían, pero en defensa todavía creo que faltan dar esos pasitos, que es verdad que ahora mismo no puede contar a lo mejor con la defensa titular, pero sí que necesitamos un poco más de dejar la portería a cero para seguir esos puntos que podemos sacar fuera de casa, que nos hagan ver todo un poquito más tranquilos. Yo de la cuestión de la defensa, es verdad que el equipo no termina de defender bien, o no termina de defender muy contundentemente. Esta mañana contábamos en AS que el 25% de los goles que ha recibido el Valladolid
Valladolid esta temporada han sido antes del minuto 15 y yo creo que es un dato importante, ¿no? Eso sí, da a entender que el equipo no sale muy metido o no es suficientemente contundente o se ve un poco sobrepasado por el ímpetu de los equipos locales, porque en los últimos 7, en 5 nos ha metido eso, en los primeros 15 minutos. Yo creo que es una cuestión muy importante. De lo que hagas en los primeros minutos luego puede depender el partido. Esa es la cara mala. La cara buena es que el equipo ha dado un paso adelante, que el equipo es otro completamente, que mentalmente es otro completamente, que es capaz de dominar los partidos. Para mí podía haber ganado los dos incluso. Bueno, yo creo que ese es el lado positivo. El lado negativo, insisto, a mí me parece que no podemos encajar tan fácil y tan pronto en los partidos, porque eso es un hándicap que luego tienes que arrastrar durante todo el encuentro. Claro, es que te impide ganar, sobre todo, porque si al minuto 14 estás perdiendo 2-0, es muy difícil que consigas ganar el partido. Afortunadamente has logrado salvar un punto en ambos casos. Es verdad que incluso en Gijón le diste la vuelta y te pusiste 1-2. En Gijón tienes el 1-3 clarísimo. Y tienes el 1-3 claro, pero al final sí, es un empate, pero no puede ser que tengas que estar remontando continuamente, ¿no? Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que habrá que analizarlo, ¿eh? Yo le preguntaba a Fran Escribá hace 2 semanas un poco por esta situación y él lo llevaba más a decirle a los futbolistas que no nos podía hundir, y eso está pasando. No nos hundimos cuando nos meten gol. Bueno, pero es importante no encajar tan fácil, ¿no? Sobre todo en jugadas muy evitables. Creo, bueno, supongo que hablaremos luego, pero para mí el penalti no es penalti. Para mí tampoco. Pero sí es una jugada muy evitable, que el balón llega ahí, en ese hueco entre Clerc y Ramón, que entra un poquito tarde. Bueno, yo creo que ahí es donde se puede evitar, y el segundo también es muy evitable, y también Clerc, que no ve al futbolista que va por detrás de él y marca, ¿no? Y a mí me parece que esas son las cuestiones que hay que trabajar y que hay que intentar que no pasen. Luego, está muy bien que tú tengas la cabeza como para darle la vuelta al partido, para no hundirte, que eso antes, yo creo que a todos nos vino a la cabeza los partidos que hemos visto, el último en Granada, es decir, que cuando ves que te pones 2-0 y dices, madre mía, la que nos va a caer. Y el otro día, por un momento, dio esa sensación, pero enseguida vimos que no, que el equipo era otro, con un sensacional Chucky, que me parece que hizo seguramente el mejor partido como blanquivioleta que yo le he visto. Le faltó el gol, pero hizo de todo y lo hizo muy bien, ¿no? Y yo creo que ese es el punto de partida. A partir del minuto 16 es el punto de partida de lo que debe ser el Valladolid, pero a mí me gustaría que fuera desde el minuto 1. Es que le hemos visto competir tanto al Sporting en Gijón como al Málaga en la Rosaleda de tú a tú. Dos equipos que hace poco antes de que llegara Escribá pensábamos que nos iban a pasar por encima, las cosas como son. Sí. Y le han competido, le han mirado a la cara, han estado al mismo nivel, incluso en muchos momentos han sido superiores. Si no tienes esa rémora de tener que remontar, es más fácil que, a ver, esto claro es de perogrullo, si no encajas tienes más posibilidades de ganar, pero sí, lo que pasa es que también en esta ocasión también, y lo explicaba Nacho un poco, yo lo veo yo también lo veo de otra manera. Son un poco circunstanciales los 3 goles, o sea, porque sí, hay un penalti muy cogido con pinzas. Sí. La segunda jugada es verdad que le coge la espalda a Clerc, pero es que le cae el balón de un rebote al pie y pinchado, o sea, le cae el balón y luego lo define, que si le dices Aldo 6 veces no lo vuelve a hacer. O sea, la verdad es que se le queda el balón tal cual, de un rechace directo al pie, debajo de portería y tal. Y el tercero la toca con la uña, el delantero, en una jugada de fuera, que no es fuera de juego por dos dedos, porque en el otro lado de la jugada están. Quiero decir, son circunstancias un poco condicionadas en este caso, no sé si decir suerte, pero bastante factor de mala suerte sí que creo que hay en este caso. Te toca, a mí lo bueno es eso, que por lo menos esta vez supimos darlo la vuelta, igual que lo supimos dar en Gijón, ¿no? Sí que es cierto que antes veíamos a los equipos y a ninguno qué partido íbamos a ganar. Ahora no da la sensación de que pues, podemos ganar aquí al Leganés, o los últimos 4 partidos que pueden ser partidos muy complicados. Ahora los ves y dices, ¿por qué no vamos a ganar? O sea, al final el equipo tiene esa sensación de podemos ir a ganar algún partido que antes no teníamos. Yo creo que ha actuado Escribá de psicólogo, que lo hablábamos en una de las últimas ocasiones. Los jugadores yo creo que necesitaban el hecho de que viniese alguien y les dijera tranquilos, vamos a hacer las cosas sencillas y fáciles, vamos a jugar ordenados, y bueno, tendrán que ir siguiendo cogiendo pues eso, el ritmo competitivo que Escribá quiere, y que las bajas también pues vayan volviendo otra vez, porque bueno, ahora parece que entre los sancionados y los que habían lesionados, poco a poco, yo creo que todavía no ha podido contar Escribá con todo el equipo al completo. Entonces, bueno, vamos a ver si esta semana contra el Leganés les podemos ganar.
El golaveraje es muy complicado, pero bueno, depende de cómo se vea el partido, es una de las cuestiones que se pueden ir tratando. Primero ganar, por supuesto, y luego ya veremos a ver, pero bueno, son opciones que a lo mejor al final con el Huesca se lo tenemos ganado y hay que ir mirando cualquier puntito que se pueda para sí, porque además fíjate que la jornada en sí ha sido bastante malona para Valladolid, sí, ¿no? Porque pues ha ganado el Andorra, ha ganado la Real Sociedad B, el Huesca sujetado otra vez por Dani Jiménez, que ya hizo un partidazo aquí en Valladolid y también pues sujetó a su equipo en el Alcoraz, pero lo suyo hubiese sido que hubiese ganado el Albacete, es decir, que al final ese punto que para mí es positivo, pues se nos queda un poco corto porque los demás sí que están sumando, ¿no? Yo, con respecto al partido del otro día en Málaga, además, pues yo tenía la sensación de que íbamos a ganar. Lo que pasa es que ahí del Málaga, que se dice siempre que es un equipo muy joven, tal, hizo el otro fútbol, ¿no? De los 12 minutos de final que se añadieron, creo que se jugaron 4 o 5, no se jugó más, ¿no? Y yo creo que eso también a veces hay que aprenderlo. A mí no me gusta, pero entiendo que los equipos lo hagan y le pediría a mi equipo que lo hicieran eso si fuera necesario. Pero yo tenía la sensación de que podíamos ganar el partido. Yo tuve la misma sensación. Yo cuando íbamos 1-0 abajo, incluso con 2-0, que fue un vendaval de jugar, sí, 25 de llegadas, minutos fueron tremendos. Sí. Y sobre todo con el 2-1 de Peter Federico antes del descanso, yo al descanso tenía la sensación clara de que si el equipo seguía igual en la segunda parte, ganaba el partido. El problema es que arrancas la segunda parte igual de mal que la primera y te meten el tercero. Y entonces ahí ya otra vez a volver a remar. Esos errores son los que no te puedes permitir para puntuar, sobre todo contra estos grandes equipos. Sí, pero si lo ves en positivo, o sea, levantar un 2-0 y luego un 3-1, que no es eso, es un 2-0, que te vas con un 2-1 después de tener 5 o 6 ocasiones claras que solo metes en el último minuto y dices, bueno, vengo, y según vuelvo me vuelven a dar y me levanto de un 3-1 y tienes opciones. Porque luego el gol anulado también de la cabeza que... Bueno, cositas aquí que se quejaba mucho el entrenador rival. Pues no sé, pero no sé qué vieron en Málaga. Yo no sé muy bien de qué se queja, porque esa jugada que dice Dani, como mucho yo podría entender que el árbitro pite que para el partido porque es un golpe cabeza con cabeza. Vale, eso yo lo podría comprar. Lo que no puede ser nunca es falta de Tomeo porque es el portero el que choca con él. El que invade su espacio. No tiene sentido. Ahora, otra cosa es que digas, oye, es golpe con cabeza, cabeza con cabeza, bueno, vamos a pararlo. Pero a mí me parece que esa jugada, vamos, no tiene a mí me parece que debió ser gol. Y luego se quejan de la expulsión, pero vamos a ver, si le pega 2 patadas sin opción de jugar el balón a la altura de la rodilla. No, es que no le da con mucha fuerza. Hombre, claro, es que solo faltaba que además le rompiera la pierna. Además, o sea, le pega 2 patadas seguidas sin opción de jugar el balón en la rodilla, a la altura de la rodilla. Porque además viene picado. Si es que el árbitro también dentro del campo lo ve, o sea, viene picado, entonces pues tiene la oportunidad de pegarle a Iván y le pega 2 veces. Alejo. Da un recital de marrullería, eso digámoslo. Agarra uno del cuello, le felicita lo que hace muchos días. A veces le sale mal, le clava en 3 partidos y otras veces le sale bien. Y el otro día desquició a todos. Y a otros al banquillo incluido y a otros cuantos que no se lleva por delante de milagro, tal, pero les sacó del partido. Pero de ahí a que hubiera algo a favor nuestro, que no había por dónde cogerlo. El penalti es igual. Hace poco ha habido en la Premier un penalti igual de Haaland, que se ve clarísimamente que es Haaland el que sale a la pierna y le hace, y decían en el comentario, este penalti en la Liga Española se pita penalti. Claro. Y tal cual. Al final es Chupe el que saca la pierna para chocar. Es incluso mal de protocolo y a mí, yo le decía antes en la radio, a mí me parece que hay que revisar el protocolo, porque el árbitro de hecho dice que no es penalti, se lo marca en línea. Claro. Entonces tú tienes que ser, tu VAR tienes que coger y entrar en ese. Pero dice, no, porque como hay un pequeño contacto, pero es un pequeño contacto que busca el delantero y que de hecho es el delantero el que va sobre el portero. A mí me parece increíble que ese penalti se pite. No, es que al final, perdona, el VAR, el árbitro puede hasta llegar, y lo hemos visto, contradecir al VAR, ¿no? O disputar. Pero el problema es que es el linier el que le pita el penalti. Sí. Y entonces ahí no se contradicen. Claro. Y como el VAR no contradice porque hay un mínimo contacto, estamos en las mismas. Entonces, es una jugada que si no la llega a pitar el linier, no pitan penalti. Claro, pero lo que yo digo, si en una jugada, en un saque de falta o una jugada de estas tal, el defensa le toca así la palmada, con una palmadita en la espalda del defensa, del delantero, porque le está midiendo como siempre, y el defensa se tira a que no es penalti. Ha habido contacto, ha habido contacto, si lo ha dado, lo hemos visto todos. Coño, pero no es suficiente para que le tire al suelo, lo derribe. Pues en este caso el contacto es un contacto porque el fútbol es un deporte de contacto y los jugadores chocan, rozan, se caen, pero
¿ese contacto es suficiente como para que se caiga? Hombre, es que es una risa. Es que tengamos que estar hablando de esto... Y además estaba bastante mejor posicionado el árbitro. Sí, además es que lo veía claramente con el brazo así, como diciendo, no hay nada, no hay nada. Hombre. Además, también eso, si tú no has visto nada, aunque tu linier te diga, casi es como, llámame, y lo veo en la tele, si paso la tengo. Sí, claro. Eso es. Y me ratifico, porque yo en el campo lo he visto bien, pero al final en línea deja vendido al árbitro. En fin, vamos a escuchar al técnico, a Fran Escribá, porque a mí me gustó, le preguntaron por los 3 partidos que llevaba al frente del Real Valladolid en el banquillo blanquivioleta y bueno, un poco qué análisis hacía. Y esto es lo que decía, lejos de conformarse. Que hemos empatado 2 partidos y yo quería ganarlos todos. Esa es la lectura que hago. Que luego, y lo digo con sinceridad y con humildad, que luego empatas partidos como este o el del Sporting y dices, bueno, pues está bien, un campo muy difícil ante un rival muy bueno. Pues lo das por bueno, pero la ambición, nuestra humildad de dónde estamos, y hay que saber dónde estamos, la tenemos que mezclar con la ambición de querer ganar. Bueno, me voy satisfecho por algunas cosas, pero por otro lado me da sensación de que, bueno, podíamos tener algún punto más. Perdimos a diferencia de aquí, en Gijón, cuando nos quedaba poco. Aquí la sensación de que con uno más podíamos haber ganado, pero bueno, al final yo creo que es justo todo lo que ha pasado. Pues eso, ahora ganas al Leganés el sábado, que no será fácil, pero le ganas y vuelves a multiplicar el punto que has conseguido a domicilio, porque al final, pues eso, efectivamente ratificas primero una buena racha de 4 resultados buenos, 2 empates fuera, 2 victorias en casa, cambio de entrenador que ha cambiado el equipo y que ha variado el rumbo y bueno, pues después de 4 jornadas no se ha perdido. Esperemos, estamos hablando de hipótesis. Pero quiero decir que todo esto... Y luego, efectivamente, recuperas un poco el crédito ante tu afición. Dos partidos seguidos, si ganas, fíjate lo que estamos diciendo, como si fuera un triunfo. 2 partidos ganados en casa de forma consecutiva, que esto no ocurría, no me acuerdo cuándo fue la última vez. Las primeras jornadas, yo creo que desde la primera jornada que le ganas al Ceuta y Castellón. Sí. A mí me gusta el mensaje del técnico, creo que es un mensaje de ambición. Además, creo que lo tuvimos cerca, en los 2 encuentros yo creo que lo tuvimos cerca. Y me gusta también que marca el 3-3 el Valladolid y van los jugadores a por el balón, a por el cuarto. A mí esas cosas me gustan. Y más teniendo en cuenta que a veces nos olvidamos de lo que tenemos enfrente. El Málaga durante muchos minutos el otro día estuvo en ascenso directo. Es decir, si hubiese ganado el partido, estaría hoy en ascenso directo. Es decir, yo creo que también hay que valorar dónde estamos. ¿Que el equipo mereció más? Yo creo que mereció más. Que nos ayudó el tema de la expulsión, pero creo que el equipo fue muy superior, a pesar de ir perdiendo durante gran parte del partido, fue muy superior en muchos minutos, sobre todo, insisto, del 20 al 45, bueno, hasta el gol de Peter Federico me pareció de lo mejorcito que lo hemos visto al Valladolid en muchísimo tiempo. A mí es que, por ejemplo, antes que hablabais de la preocupación de la defensa y tal, que sí que puede... A mí lo que me sigue preocupando es la falta de gol. O sea, porque el día del 1-0 aquí nos cuesta, Dios y ayuda, hacerlo y tal. Y el otro día es verdad que metemos 3 goles, pero tenemos una primera parte que tenemos 5 o 6 muy claras y que no entran. Balón parado, y al final metemos una porque se la ponen a la tasa aquí a medio metro y... Entonces, nos sigue costando muchísimo y yo creo que ese es el debe de este equipo, que ya nos pasó en toda la primera fase con Almada de entrenador, que se nos iban los partidos en muchas ocasiones por eso. Tampoco nos vamos a quejar ahora, el día que metemos 3 goles no vamos a quejar. Lo he dicho, pero igual hay que hacer la lectura. Te entiendo perfectamente, porque es verdad que antes del gol de Peter Federico tienes 4 o 5 ocasiones clarísimas. Estaba revisando el partido, la de Chucky sobre todo, que es verdad que intenta levantarla por encima, no acierta, pero es que a la derecha tenía completamente a Peter Federico completamente solo, porque los 2 centrales van a por Chucky, lo tenía completamente solo, es decir, son situaciones, pero bueno, yo creo que, insisto, venimos de muchísimas jornadas en las que no le hacemos un gol al arco iris. Hemos hecho 3, vamos a esperar que esa racha mejore y sobre todo que defensivamente mejoremos y seamos mucho más contundentes, que a mí sí me preocupa más ese tema de que nos hacen un gol muy fácil, la verdad.
Y hay que seguir, yo creo que fomentando el balón parado, que el otro día fueron los 2 goles a balón parado, llevamos varios goles de córner, pero bueno, también en jugada, pues eso es lo que comentabas antes, que es lo que más cuesta, el hecho de llegar a ello. Llegamos, pero, sí, pero nos cuesta. A ver si la tasa con el gol del otro día, que es verdad que dicen que es un centro, bueno, pero en otras ocasiones a lo mejor no hubiera estado allí ni colocado. Te quiero decir que tienen que ser todo puntos de inflexión para que bueno, vayamos... Iba a decir que en eso también ha cambiado. Sí. Porque antes estaba la tasa, pero no le poníamos balones. También es verdad. El otro día más allá de que la tasa ha tenido 37 que ha fallado. Sí. Y el balón se le ponen bien tocaditos. Hay un rechace también le cae al borde del área y tampoco la mete. Sí, pero bueno. la manda arriba. Y luego hay otra cuestión con respecto al tema de los remates, que a mí sí son de esas cosas que me llaman muchísimo la atención. Yo soy un clásico, pero a mí me parece que si tú al final coges y te la juegas contra delanteros, y yo le escriba porque se la juega contra delanteros y metes a un extremo como Biuk para que ponga centros y no puso un centro. Y a mí eso sí que me molesta. A mí me molesta, porque tú claramente vas a por el partido con 3 delanteros, pues hombre, si pones un tipo para que ponga centros, búscale para que ponga centros y ponlos, porque claro, el tema de Biuk también yo creo que su rendimiento es bastante cuestionable, pero bueno, esa es otra película. Hace falta ver si se engancha al ritmo. Yo creo que ahora está bloqueadísimo mentalmente, o sea, está bloqueadísimo que no sabe, porque yo creo que no es no acaba. A principio de temporada empezó mucho mejor de lo que es ahora. Es verdad que hace 2 partidos le pillan la espalda aquí, que dices tú, no me fastidies, no te pueden coger la espalda aquí, sales despistado, no pone un balón. Pero una cuestión está fuera de ritmo. Está fuera de partido. Sales en el minuto 86, tu equipo tiene 3 delanteros, hombre, lo tienes fácil. Ponla desde donde sea, desde donde sea. No te lo tienen que contar. El futbolista no te lo tiene que contar. Eso es verdad. Bueno, ahora, cada partido contra Leganés, seguimos teniendo la baja de David Torres en defensa. Veremos cómo evoluciona Clerc, de esa molestia costal, que yo creo que le costó el último tramo antes de ser cambiado. Yo creo que estaba tocado, porque se le veía correr mal, no corría igual, no replegaba, no se iba al ataque. Y luego pues ver Marcos André, si por fin encuentra la continuidad, o ahora ha hecho 1,5 partidos, 2 partidos fuera buenos, y se va a quedar otra vez fuera, ¿no? Porque parece claro que está a muy buen nivel. Yo, fíjate, haciendo el posible 11 para el sábado o el viernes, y yo tenía clarísimo que arriba no iba a tocar nada, porque me parece que Atenes no lo va a quitar porque es un poco su apuesta, ¿no? Su apuesta personal. Chucky es imposible de tocarlo ahora. Peter, a lo tonto, es el máximo goleador del equipo, ya, con 6 goles. Y Marcos André yo creo que ha dado más que la tasa. Es verdad que la tasa no le vamos a discutir jamás el trabajo, el esfuerzo, todo lo que queráis, pero al final a la hora de buscar porterías da la sensación de que Marcos André tiene la mente más limpia quizás, ¿no? Y eso. Tiene más instinto. Sí. Y poco a poco yo creo que Escribá está sacando buenas sensaciones de los jugadores, como se dice habitualmente, que un entrenador tiene que intentar sacar lo mejor de cada jugador. Ahora estamos viendo jugadores que parece que vuelven a ser lo que se pudo ver en las primeras jornadas, poco a poco. Y todo eso, pues bueno, sumándolo, creo que al final estamos llamando, como decíamos, a la afición a que disfrutemos y no veamos un partido y digamos, a los 20 minutos lo quitamos porque ya sabemos lo que nos viene encima. Ahora estás con la tensión. Bueno, el otro día seguro que más de uno quitó la tele en el 15, y luego se perdió. Por eso yo, por ejemplo, soy de los que enseguida, cuando el Valladolid va mal, dices, jolín, otra vez. Pero el otro día no tenía la sensación de, bueno, vamos a ver, y al final, pues bueno, sí que es verdad que vas viendo cosas como la de Chucky, que yo el otro día dije, por favor, ¿dónde ha estado metido? Porque es verdad que no era contra 10, fue contra 11. Para mí, yo tengo la sensación de que con Escribá él está mucho más suelto, mucho más libre, busca espacios por toda la banda, o sea, no se pone ni en el centro, ni en la derecha, ni en la izquierda, él se mueve por donde quiere. Está jugando más eso le facilita mucho. Eso, lo que a él le hace fácil. Pero yo creo igual que eso, otros jugadores que al final se están encontrando en posiciones en las que pueden ser pues más para ellos más familiares y están dando pues eso, lo mejor de sí mismos o intentando llegar a dar lo mejor de sí mismos, que bueno, que seguramente que nos hagan salvarnos, que es lo que deseamos todos. No, y parece que Escribá es verdad que ha apostado por Tenés, pero da la impresión de que también está recuperando otra serie de jugadores. Me da la impresión de que Juric está empezando a mostrar la versión que le vimos en su primera temporada aquí. Ponsó, por ejemplo, a mí me parece que está dando muchísimo. El otro día el cambio, pues puede ser que estuviera tocado, cansado, que quisiera hacerlo, pero sí que fue un cambio que, cuidado ahora, que a lo mejor no fue su mejor partido, pero te da mucho en el medio campo. No, fíjate que está bien ese comentario porque cuando Escribá cambia
y quita a Ponzó en vez de a Juric, yo soy de los que torcí un poco el gesto, porque creo que con uno más a lo mejor era el momento de tener un tipo que te jugara más al fútbol, que fuera capaz de generar más ocasiones, ¿no? De asociarse con los de arriba. Le salió bien, ole, pero yo reconozco que a mí me extrañó. Dejar a Juric en el campo cuando el equipo ya en principio estaba muy volcado. Yo entiendo que el técnico lo dejó para que no se le partiera el equipo, para que no te pillaran, pero quizás en ese momento Ponzó te podía haber dado otro dinamismo, a no ser que, como dices tú, estuviera muy cansado y estuviera pidiendo el cambio. Sí, eso no lo sabemos, efectivamente. Y luego hay jugadores también que todavía, ahora Ponzó ha aparecido con Escribá, pero el otro día, por ejemplo, Lachuer, los minutos que tuvo estuvo bien, ahora en cambio contra el Málaga no ha aparecido. Bueno, yo creo que poco a poco va un poco colocando piezas y recuperando jugadores. Meseguer también, el rato que jugó el sábado lo hizo bien. Sí. Hablábamos del puzzle en su momento, de que era un puzzle que no teníamos manera de encajar las piezas, y ahora parece que poco a poco pues bueno, se va viendo un poco esas piezas que van buscando un hueco y bueno, encontrando. En fútbol muchas veces la normalidad es la mejor noticia. Sí. Es la mejor noticia, sin querer hacer muchas cosas raras a veces, y yo creo que Escribá su gran virtud es esa, es decir, no hace cosas raras. Tú que eres delantero vas a jugar de delantero y ponte aquí y tal, y tú, Chucky, que eres, pues tienes mucha habilidad para buscar la espalda de tus laterales, de los espacios entre lateral y central y atacar esa zona, pues vamos a hacerlo. Yo creo que esa es su gran virtud. Juric, que tú eres un tipo para cortar el juego, pues toma, te pongo al lado de Ponzó, tú corta el juego y dásela a Ponzó. Y él ya se encarga, ¿no? Claro. Yo creo que tú no pierdas el balón. Son cosas lógicas. Esas cosas que son súper naturales y súper normales no se han estado haciendo hasta ahora. Entonces yo creo que la gran virtud de Escribá es precisamente eso, hacer las cosas normales. Sí, darle naturalidad al equipo. Si al final el fútbol, lo decimos muchas veces, los propios entrenadores se empeñan en inventar cosas que vuelven locos a los futbolistas. Si a algunos les oyes en rueda de prensa y dices, madre mía, si me hace falta un traductor, pues ¿qué le dirá a los jugadores en el vestuario? Y sin embargo, a Escribá da gusto escucharlo. Yo tengo que decir que hacía mucho tiempo que no disfrutaba con el entrenador. O sea, él habla de fútbol, lo habla muy claro, no te esconde nada, más allá de que evidentemente no te dice quién va a jugar, no da pistas, pero te da las explicaciones. Luego tú puedes estar de acuerdo o no, que en general yo estoy bastante de acuerdo, además evidentemente él sabrá mucho más de fútbol que yo, ¿no? Pero da gusto escucharle hablar de fútbol. Sí, se entiende lo que quiere. Yo creo que eso es muy importante para los jugadores, que muchos de ellos a lo mejor lo que decían los otros entrenadores no les prestaban o no lo entendían, que al final también es cuestión de ser muy claros. Y el 4-4-2 de ahora quizás sea lo más sencillo de colocar y a partir de ahí pues bueno, ir gestionando. No sé, porque al final Ponzó ha estado jugando al lado de Juric durante buena parte del principio de temporada con Almada y no ha funcionado. Es verdad que para mí, intentando pensar en esto, Ponzó jugaba como más a la derecha, muy encorsetado, un poquitín al lado de Juric. Igual era por el tema posicional, de luego había que presionar tras pérdidas, estar bien colocado. Y entonces ahora es como que tiene un pelín más de libertad, igual que Chucky, ¿no? Y entonces él tiende más a la izquierda. Ese pequeño matiz. Sí, de dejarle un poco más libre. Luego Tenes ha llegado a la primera de cambio, ha metido un gol y es otro jugador. Sí. Es que es otro jugador de confianza, de cabeza. Igual que hablábamos de caso Viu, pues Tenes es otra persona distinta. Pero no es solo el posicionamiento, que también. Es cómo rodeas a los futbolistas para buscar y encontrar soluciones. Y yo creo que eso es lo que ha hecho Escribá. Ponzó ahora tiende mucho a la izquierda. O sea, tú ves un mapa de calor de los partidos de Ponzó y tiende más a irse hacia la izquierda que hacia la derecha. Seguramente él se siente más cómodo en ese... Es que te iba a decir que es que en Francia lo hacía así. Claro, ahí voy yo. ¿Por qué hacemos cosas que no? Claro. ¿Por qué queremos que los futbolistas hagan cosas que no hacen? Porque hay muchos entrenadores que yo creo que no se adaptan a lo que realmente hay. O sea, al final quieren, yo hago trabajo así, esto hay que hacerlo así, así y así. Y al final lo que están creando son muchas veces robots que no son capaces de realizar el trabajo que haríamos nosotros cuando jugábamos y éramos pequeños, que el entrenador te decía, sal y juega. Pues jugábamos al fútbol. Pues esto es porque eso de sal y diviértete, eso ya queda para... Pues seguramente que pueda ser una de las cosas en las que se les haya podido decir,
intentar divertiros dentro de su profesionalidad, intentar divertiros. Ahora cuando reciben el balón, antes estábamos muertos de miedo y a ellos se les notaba, o sea, al final tenían el balón y parecía que ¿qué hago con él? Ahora tienen el balón y tienes la tranquilidad de que, bueno, podrán fallar o no fallar, pero que saben lo que tienen que hacer y que tienen una tranquilidad que antes era imposible. Es que el fútbol moderno, y esto lo explicaba muy bien Valdano en su época, él hablaba mucho del talento de los futbolistas y que a los jugadores que tenían talento había que darles la libertad para que ese talento lo pusieran al servicio del equipo y rodearles de otros que, no teniendo tanto talento, sí tenían la capacidad de esfuerzo, la entrega, el compromiso con el equipo como para trabajar por él y por el otro compañero, que al final el otro se va a llevar las fotos porque va a ser el que meta los goles y el que salgan las portadas. Pero hay gente que se necesita para hacer ese trabajo oscuro y sin brillo. Y el problema, eso está inventado, es el ciclismo, por ejemplo. El problema ¿cuál es? Que en el fútbol moderno se ha igualado todo, en vez de hacia el talento, hacia el esfuerzo. De tal forma que a los del talento los anulamos matándolos a correr. Chico, pues tendrá que haber un término medio. No sé, es verdad que hay equipos que tienen más talento, pero les ves jugar y les ves divertirse. Joder, yo no sé, los del baloncesto, el partido que jugaban ayer frente a Ponferrada, la forma de jugar, de divertirse, es que se les ve en la pista. O sea, tú ves jugar a un equipo y dices, este equipo se está divirtiendo. Claro, se está divirtiendo y les metió una paliza a los de Ponferrada que les metió allí 22 puntos de diferencia. Pues le han ganado el golaveraje, 28, el basquetaveraz, perdón. Es que a veces también la pizarra encorseta demasiado. Claro. Total, es que esa es la clave. Sí. Para mí, y la pizarra tiene que ayudar, no tiene que bloquear. Claro, totalmente. Yo lo he dicho, además lo he dicho referido al Valladolid no hace mucho tiempo. Por favor, Tevenet, pon a los mejores en su sitio. A los mejores, o sea, no inventemos nada, no pongas a Chucky de extremo derecho, digo a Garry de extremo derecho. Por favor, vamos a poner a los buenos en su sitio. Y mira, pues parece ser que no era tan difícil porque ha llegado Escribá y lo está haciendo. Al final yo creo que ha conectado con el grupo y bueno, pues es lo que se buscaba, hemos perdido... A lo mejor es en cada momento, que a lo mejor ahora Chucky está muy bien y dentro de mes y medio da un bajón porque físicamente está mal, y tienes pues que poner a otro en su lugar. Al final es... Y a lo mejor dentro de 2 semanas nos la pegamos y estamos hablando lo contrario. Ojalá que no. Pero, esto lo hemos hablado también, sí. Este es el primer entrenador que tenemos con un poco de pedigrí, o entrenador contrastado desde hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, que conoce la liga, que tiene experiencia, es decir... Cuando hemos estado haciendo probaturas o intentando ahorrar dinero porque no lo teníamos o porque no sé, pues al final... Claro, desde Pezzolano para acá, Pezzolano incluido, ha sido error tras error en el banquillo. Porque se fue Pacheta, o sea, está claro. Porque ha venido gente o sin experiencia como Álvaro Rubio o sin el conocimiento de la liga, que a lo mejor en su país han triunfado. Me parece muy bien, Pezzolano, Diego Coca, Almada, pero su país es su país y el fútbol en Europa es otra historia y en España igual. Entonces, hombre, un poco de serenidad, fíjate. Si hablábamos de las pruebas de los entrenadores, también, en cuanto a la directiva, también esas probaturas, pues si la primera no te sale bien, la segunda tampoco, pues bueno, al final hemos tenido que recurrir al 4.º entrenador este año para que tengamos un poco de coherencia y disfrutemos de lo que tenemos. Es decir, a lo mejor dentro de 2 semanas estamos otra vez en descenso, ojalá no, pero que no, ojalá no. Pero bueno, este partido es muy importante de cara a que los que han ganado esta semana ganemos nosotros y volvamos otra vez a tener ahí porque fíjate, cercanos. La jornada, efectivamente, como decía Nacho, ha ganado Andorra, ha ganado la Real Sociedad B, ha ganado Granada, además al Depor. Bueno, esa sí que no me la esperaba. Esa ha sido muy gorda, pero esto que nos demuestra que haciendo las cosas bien, cualquier equipo puede ganar a cualquiera, que no hay equipazos, quizá el Racing esté un poco fuera de concurso, pero el Real Valladolid aquí le plantó cara y jugó muy bien ante el Racing. Bueno, pues con eso, póntelo encima y a por cualquiera. Ahora toca el Leganés, pues chicos, todos a por el Leganés, ya está. Sí, al final Valladolid aquí el día del Castellón nos pasaron por encima y no nos enteramos y lleva 2 partidos que contra el Racing es verdad y el otro día contra la Real Sociedad que le dio un baño también, que la Real también le pudo meter. La Real está empezando a jugar ahora. Le pudo meter mucho, entonces, bueno, al final, si el Valladolid tiramos hacia ese afán competitivo, pues bueno, ¿por qué no vamos a ganar a cualquiera? Esto de la Real Sociedad B me mató, porque yo pensé
que perdía esta jornada, digo, bueno, pues ya les adelantamos. Y el Granada también, ahí es que ha habido un par de... Es verdad que el Huesca empató, que bueno, que al final el Huesca y el Albacete empataron, pero... A ver cómo acaba hoy la Cultural con el Almería, vamos a esperar a ver qué pasa hoy. Hoy vamos de rojiblanco, de rojiblanco, sí. De Almería, sí. De la Almería. En fin, gracias a los tres por haber venido hoy. A vosotros. Vamos a cerrar aquí la tertulia, cerramos el bloque del fútbol y a la vuelta estamos con el resto del deporte, que hay muchas cosas todavía que contar. Hasta ahora. Así que este es tu coche nuevo. Eso no va a caber en el maletero. Deberías cambiar de carril, ¿no? Pues quédate en este carril. ¿Y la música? Hecho. Buena elección. Estar un paso por delante. Ese es el poder de pensar en el futuro. Hyundai Inster 100% eléctrico, con funciones inteligentes. Bueno, pues aquí estamos, vamos a continuar con el resto del programa y con el resto de deportes que han competido este fin de semana para Valladolid. En este caso vamos con el balonmano. Lo importante no es lo que somos capaces de hacer, sino cómo te hacemos sentir. Talleres Carmelo, centro de reparación del automóvil. No ha arrancado bien la segunda vuelta el Recoletas Atlético Valladolid, que acumula 4 derrotas consecutivas. Esta semana viajaba hasta La Rioja para enfrentarse al Dicorpeval Logroño y allí cayó derrotado por 32-28. Y eso que la primera parte estuvo francamente bien el equipo de David Pisonero, que bueno, pues tuvo momentos de ir por delante y momentos de ir por detrás, pero plantando cara, y al final llegó por delante al descanso. Este partido ya se disputó, como saben, en la semifinal de la Copa de España en enero, a la vuelta del parón, en febrero, mejor dicho, a la vuelta del parón por el Europeo de Selecciones, y el equipo vallisoletano se impuso al equipo de La Rioja. Así que bueno, pues pensábamos que poco más o menos podría llegar a ser igual. Al descanso el equipo vallisoletano ganaba por 3, 11-14, lo cual pues hacía presagiar que siguiendo en el partido el equipo podía optar a llevarse los 2 puntos y a marcharse, pero la verdad es que durante todo el portero se fue estrellando contra todo el partido se fue estrellando contra el portero del equipo riojano, que les amargó la tarde, y con 11-14, como digo, se llegó al descanso, pero tras el paso por vestuarios Logroño dio un paso adelante, salieron mucho más presionantes en defensa, con una marcha más en lo físico, y ahí el equipo vallisoletano empezó a parecer cansado o a notar desgaste por tener menos rotación. Recuerden que todavía está sancionado José de Toledo, y ahí encajó un parcial de 7-1 que puso por delante de nuevo a los riojanos, y los de Miguel Velasco pues con Álvaro Martínez en los 6 metros conseguían abrir hueco y agrandar la herida en el equipo vallisoletano. Esta vez el recurso de la defensa 5-1 con Miguel Camino en el avanzado pues no dio el mismo resultado habitual. Juan Mavar conseguía alguna parada para bueno, pues, al menos dar cierto aire a su equipo y poder mantenerse en el partido, pero Ledo era un titán y detenía prácticamente todo lo que le lanzaba el equipo vallisoletano. Así que bueno, pues ahí el encuentro se fue escapando hasta que al final llegó el 32-28 favorable al equipo de Logroño, y bueno, pues de momento el equipo vallisoletano tendrá que esperar a una nueva opción para ganar. Que yo creo que hemos visto un partido totalmente distinto al que vimos en Copa, al revés, un partido en el que en la primera parte hemos controlado, hemos estado bien, hemos tenido oportunidad hasta de correr defensivamente, y en la segunda parte creo que el inicio ha marcado todo, ¿no? El primer tiempo estuvimos bastante bien, bastante intensos en defensa, en ataque bueno, bastante bien, pero en la segunda parte desaparecimos
hemos tenido bastante pérdida al inicio, se nos ha ido rápidamente esa ventaja en 3-4 minutos, eso yo creo que ha dado muchísima confianza, nos ha generado un poquito de dudas. Es algo que nos viene pasando últimamente, los segundos tiempos no son buenos y me parece que además que entre lesiones y la plantilla un poco corta que tenemos, se nos complica, ¿no? En las segundas partes cuando hay cansancio y tal. Y después el cansancio no nos ha dejado, ¿no?, defender todo lo abierto que nos gustaría y poder seguir presionando. Yo creo que eso ha marcado un poco. También es verdad que la portería en la segunda parte yo creo que ha estado muy bien, ha sacado 3, 4, 5 balones importantes que nos han dado un poquito la puntilla. Evidentemente fue un partido duro, no cualquiera gana en esta cancha y para ganar hay que hacer más. Entonces autocrítica 100%. Autocrítica 100%, eso es, y esta semana a preparar el compromiso del próximo fin de semana, del sábado concretamente, una nueva jornada en Huerta del Rey que afronta el Recoletas Atlético Valladolid recibiendo al EON Alicante, un partido que como siempre se podrá ver en directo aquí en la 8 Valladolid y que pues trabaja ya el equipo de David Pisonero preparando este encuentro. El conjunto de Alicante, a ser un recién ascendido, está en novena posición con 17 puntos, el Recoletas Atlético Valladolid es séptimo con 21, un Recoletas que, como digo, no ha ganado todavía en la segunda vuelta, así que tendría que ganar ya este sábado para impedir que Alicante se ponga a tan solo 2 puntos. Un EON Alicante que lo está haciendo francamente bien, como digo, pese a ser un equipo recién ascendido. Esta semana empató a 28 en casa en el partido que le enfrentó a Cuenca, pero viene de buenos resultados y haciéndolo francamente bien. De hecho, le ganó a Logroño el pasado 1 de marzo por 31-29, así que ojo que están en un buen momento, aunque cayó por 1 hace 3 semanas en su visita a la cancha del Vasco de Torrelavega. Lo importante no es lo que somos capaces de hacer, sino cómo te hacemos sentir. Talleres Carmelo, centro de reparación del automóvil. Bueno, como digo, próximo sábado, 7 de la tarde, es una pena, pero el próximo sábado coinciden en la hora el Real Valladolid en casa con el Leganés, el Atlético Valladolid con, en este caso, Alicante, y también el UMC Ciudad de Valladolid contra Clavijo en el Pisuerga, así que los aficionados se van a tener que repartir. En cualquier caso, la 8 Valladolid, como siempre, les llevará en directo el partido de Liga Sobal, el partido del Recoletas Atlético Valladolid frente a Orneo EON Alicante. Vamos a dejar el balonmano y ahora nos vamos al baloncesto. Inmobiliaria Aguado ya está aquí. Te esperamos en calle Alonso Pesquera 3. ¿Mucho más que una inmobiliaria? Exacto. Seguros de todo tipo. Gestión de inmuebles y certificados de eficiencia. Rápido y profesional. Además, gestionamos tu alta de luz y gas con Iberdrola, alarmas ADT y transferencias de vehículos. Lo que tu hogar necesita con la confianza de siempre. Inmobiliaria Aguado. Tu solución integral. Ven a conocernos. Muy buena entrada en el Polideportivo Pisuerga para ver el partidazo entre el UMC Ciudad de Valladolid y el Clínica Ponferrada, un equipo de Ponferrada que allí en el Bierzo, en el Polideportivo de su ciudad, le ganó por 22 puntos en la primera vuelta. Fue la derrota más sonada de la primera vuelta del equipo vallisoletano, en un partido en el que además el equipo berciano fue claramente superior y no le dio opción a los de ese hombre, a los de David Barrio. Pero en esta ocasión el conjunto vallisoletano no solo quería la victoria, sino que, aunque no lo había dicho abiertamente o en público durante toda la semana, quería también el básquet average, con la asistencia, y lo teníamos, de Mario Maroto, el jugador del Real Valladolid, que no estaba convocado en esta ocasión para viajar a Málaga, aprovechó para ir a ver al baloncesto. Bueno, pues el primer parcial 20-14 para el equipo vallisoletano, segundo cuarto 25-18, tercero tras el descanso 30-15, le metieron 15 de ventaja en el segundo periodo y el último cuarto fue de 11-11 para un resultado final de 86 para Valladolid, 58 para Ponferrada. Un partido
que tuvo como máximo anotador a Iñaki Ordóñez con 17 puntos. Aizhaine anotó 16, así como Jakob Hanna hizo 15 puntos. O Fares Ochi también sumó 10 para el equipo. El conjunto vallisoletano, que fue, como digo, claramente superior y que no solo mereció la victoria, sino que se gustó, por momentos lo hizo francamente bien y levantó al público del asiento en numerosas acciones, con un baloncesto rápido, efectivo, brillante, que bueno, pues sacaba de punto al equipo de Ponferrada, que siempre por detrás en el marcador, ahí con los Siloé también en la grada, Fito Robles y Xavi Raut ahí entre el público, viendo al equipo vallisoletano. Y como digo, pues un conjunto, el vallisoletano, que ya ven el acierto que tuvo en línea exterior, pero también en el juego interior con Fares Ochi, que volvió loco a todo el mundo, y en definitiva el partido que fue francamente bueno para el equipo vallisoletano con el estreno de Querejeta. Excepto el inicio del partido, en el que creo que hemos estado muy serios atrás, pero no hemos sido capaces de abrir la lata hasta casi el minuto 5, y el inicio del último cuarto, que ha sido regular, por decirlo finamente, creo que los otros 30 minutos del equipo han sido excelentes. El Clínica Ponferrada está haciendo una temporada espectacular. Es más, si nos hubieran ganado ya aquí se habrían puesto líderes. Creo que es el trabajo que hace Oriol y su staff con el equipo es espectacular. No lo digo desde el cariño que les tengo de haber estado allí, sino es una realidad de resultados, es una realidad del juego que están haciendo. Es el único equipo que nos sacó del campo en la primera vuelta, y ser capaz de ganarles de 28 me parece que, bueno, se lo hemos dicho a los chavales, es felicitarlos, y bueno, vivir un partido así desde abajo con tanta gente en Pisuerga y con esta sensación de hoy dormir líderes, aunque sigo diciendo que todo es circunstancial, hasta el final, pues es para estar muy satisfechos. El partido se ha solventado desde la defensa. Cuando hemos llegado al descanso lo decíamos, nosotros al final somos un equipo que tenemos facilidad para anotar, y entonces es muy difícil que no anotemos durante los 40 minutos. El problema es que a veces que cuando no anotamos pues sufrimos un poquito más atrás. Al descanso llevábamos encajados 32 puntos, y de los 32 puntos había habido 4 triples de sus ala pivots, 12 puntos, y 10 de tiros libres. En otras situaciones habíamos recibido 10 puntos. Creo que el trabajo defensivo había sido excelente, y creo que es un poco lo que nos ha permitido mantener los momentos en los que no estamos bien. Antes del partido les hemos puesto 2 cosas en la pizarra. Solo 2. Que queríamos dormir líderes, y si no ganábamos no lo íbamos a ser. Daba igual que ayer hubiera perdido Córdoba, porque iba a ser Ponferrada. Y menos 22. Al final a nosotros no era la veraz que una vez que lo hemos tenido en la mano hemos ido a por él, sino la sensación. Nuestra sensación en Ponferrada fue mala, lo he dicho en la previa, lo he dicho durante toda la semana, y la queríamos limpiar. Y al final ha sido uno de los motivos para espolearnos. Que viene Ponferrada, sabemos que viene un equipazo. Oye, tíos, no queremos ganarles, queremos devolverle la que nos hicieron. Sabíamos que era muy difícil, y ahora queda muy bien decirlo porque hemos ganado. Si no, pues no quedaría tan bien. Pero al final este equipo tiene muchísima ambición, y es lo que nos da la vida. Inmobiliaria Aguado ya está aquí. Te esperamos en calle Alonso Pesquera 3. ¿Mucho más que una inmobiliaria? Exacto. Seguros de todo tipo. Gestión de inmuebles y certificados de eficiencia. Rápido y profesional. Además, gestionamos tu alta de luz y gas con Iberdrola, alarmas ADT y transferencias de vehículos. Lo que tu hogar necesita con la confianza de siempre. Inmobiliaria Aguado. Tu solución integral. Ven a conocernos. Vamos a hablar ahora de piragüismo, porque estamos en época de selectivos. Los palistas españoles están ahora en la época de conseguir la mínima para lograr clasificarse y ir con la selección española a los campeonatos internacionales. Bueno, pues es el caso del vallisoletano Marcos Caballero, que ha conseguido este fin de semana en el selectivo nacional de piragüismo la plaza para participar en los próximos campeonatos del mundo y de Europa en la distancia olímpica de K1 1000 metros. Así que, bueno, pues Marcos Caballero, que ya sabe lo que es ganar con la selección española siendo junior, ahora ya, obviamente, pues a pelear con los mayores. Enhorabuena para Marcos Caballero, que, como digo, va a representarnos con España en los campeonatos del mundo y de Europa en la distancia de K1 1000 metros, distancia olímpica. Pues enhorabuena para Marcos. Vamos a hacer la última pausa del programa, y a la vuelta hablamos de muchas otras cosas, por ejemplo, de rugby.
Es el momento de hablar de rugby, repasar lo que han hecho los dos equipos de la ciudad, cada uno por diferente objetivo. Ya saben que el BRAC está en la pelea por el título, El Salvador intentando eludir el descenso. Necesitas energía para vivir. En Discountes trabajamos para proporcionarte esa energía que te mueve, que logra que superes los retos del día a día. La energía que compartimos con los nuestros, creciendo juntos y adaptándonos a tus necesidades. Comprometidos con el medio ambiente, aprovechando los recursos que nos brinda el planeta. ¿Qué energía necesitas? Discountes, tu proveedor energético de confianza en Castilla y León. Victoria agónica por un solo punto del Salvador. La samboyana tuvo este lanzamiento a palos para ganar el partido y lo falló. Y gracias a ese fallo, El Salvador ganó por 27-26 un partido que de haber perdido hubiera sido un resultado dramático. Así que de momento el conjunto vallisoletano se impuso por 27-26, como digo, en un encuentro que se jugó en Pepe Rojo en esta segunda fase de la División de Honor frente a Samboyana. Así que, bueno, una victoria importante que tiene que afianzar al equipo vallisoletano y eludir los nervios, porque si no lo va a pasar francamente mal. Un Salvador que solventó con victoria, como digo, una de las finales, esta vez ante la Samboyana, rival duro, correoso, que no bajó en ningún momento los brazos y que, bueno, pues gracias a que Pedro Soto falló ese lanzamiento final que hemos visto en la transformación del último ensayo catalán, dejó el marcador en 27-26, porque de haber logrado la transformación el resultado hubiera sido al contrario, 27-28. Por eso digo que también la fortuna salió, aunque el técnico Álvaro Gorostiza no estaba demasiado contento con alguna acción del conjunto arbitral durante el encuentro. Lo importante, la victoria se quedó en casa y, como digo, a ver si el Chami gana tranquilidad y el conjunto colegial olvida un poquito los nervios, porque da la impresión de que verse ahí donde no debería le está costando adaptarse. Hemos tenido una primera parte donde estábamos súper bloqueados, el equipo en general. Se veía en los jugadores que era como... nos costaba ir a los sitios, nos costaba movernos. No creo que fuese un cansancio físico, más el bloqueo mental que al final te genera como ese agotamiento que parece que no íbamos. Y luego una segunda parte que creo que hemos dominado, un punto clave en el partido que es la roja, que después de la roja nos vamos a 1 metro de su zona de ensayo, les pita ensayo de castigo y no nos saca amarilla. No nos saca amarilla a uno de sus jugadores, que sería haber jugado contra 13. Y la solución del árbitro al final del partido es decir, no, es que les acababa de sacar roja, no les podía sacar una amarilla. Digo, hombre, pues lo que me estás diciendo es que no quieres que ganemos. Si tú haces roja y luego hay una acción de amarilla, pues hay una acción de amarilla, lo siento mucho. Segunda final que teníamos, ¿no?, de las que habíamos dicho, segunda victoria muy ajustada. La parte final del partido la teníamos que haber cerrado mejor, nos quitamos el balón con el pie de repente cuando teníamos una touch en medio campo que quedaban 2 minutos, bueno, diferentes errores, pero aún así pues el equipo ha sacado la garra, ha sacado el partido contra un rival difícil que es Samboy. Creo que ahora nos ponemos por delante suyo en la clasificación, también por delante del Ciencias. Bueno, pues enhorabuena para el Chami por esta victoria, pero a no bajar los brazos y sobre todo a sacar adelante los partidos, también fuera de casa, que es donde este año le está costando al Chami. Ahora no se puede flaquear, hay que pelear cada balón, cada punto, cada jugada, cada rack, cada acción del partido. En fin, vamos ahora a ver la victoria del BRAC, esos Entrepinares, que en este caso, en diferencia al Inés Salvador, juega por arriba para la consecución del título, y además la victoria por 8 puntos, 22-30 ante el Liceo Francés en el estadio Ramón Urtubi le ha colocado como líder, porque el Recoletas Burgos y el Silicius Alcobendas empataron a 33, así que esto sitúa al conjunto vallisoletano en lo más alto de la clasificación con un punto de ventaja sobre los burgaleses. El partido comenzó con el BRAC golpeando primero, con un golpe de castigo transformado por Baltazar Taibo en el primer minuto, y a partir de ahí amplió la ventaja en el 16. Luego el Liceo Francés respondió con diferentes lanzamientos a palos, que anotó 3 golpes de castigo en los minutos 13, 18 y 33 para mantener a los madrileños en el encuentro. Aún así, el BRAC se mantuvo firme, dominó el ritmo, se impuso finalmente para conseguir la victoria por 23-30 y lograr, como digo, ese punto
punto de ventaja frente al conjunto de Burgos, que empató, solo pudo empatar. Además, también hemos tenido un fin de semana en el que el BRAC Quesos Entre Pinares ha organizado en casa un torneo, la 11ª edición del torneo internacional de rugby en categorías de formación, en este caso categorías que iban desde la M6 hasta la M14 en los campos de Pepe Rojo y en Fuente la Mora. Más de 1.500 deportistas y más de 3.000 asistentes se dieron cita en nuestra ciudad. También, a la vez y de forma paralela, se celebró el torneo de veteranos y veteranas basándose en el rugby como estilo de vida desde los más pequeños hasta los más mayores. 2 jornadas de disfrute y aprendizaje para también formar nuevas amistades. Así pues, el día 8, lógicamente, fue el Día Internacional de la Mujer y todos los equipos del BRAC participaron en un homenaje hacia la parte femenina del rugby vallisoletano y el rugby nacional. ¿Necesitas energía para vivir? En Discomptes trabajamos para proporcionarte esa energía que te mueve, que logra que superes los retos del día a día. La energía que compartimos con los nuestros, creciendo juntos y adaptándonos a tus necesidades. Comprometidos con el medio ambiente, aprovechando los recursos que nos brinda el planeta. ¿Qué energía necesitas? Discomptes, tu proveedor energético de confianza en Castilla y León. Por cierto que en categoría regional tenemos al Arroyo Lions, sigue al frente del liderato y a punto de conseguir ya el título, así que están a punto de celebrar un título de liga en torneo autonómico el equipo de Arroyo Lions. Y precisamente hasta Arroyo nos vamos. La próxima semana hablaremos de rugby con los clubes de Arroyo. Hoy nos vamos a centrar en otra serie de clubes de los que estamos conociendo semana tras semana aquí en la 8 de Valladolid. Nuestro objetivo es que los niños hagan deporte, que disfruten del patinaje, que es un deporte súper bonito, que estén en un buen ambiente, que aprendan y que vayan mejorando pues, poco a poco. Tenemos niños desde 5 años mismamente, que empiezan en iniciación con el club y luego tenemos gente ya mayor que sigue patinando, tenemos gente de 18 años. A mí me parece un deporte genial que abarca un poco de todo, tiene desde una parte muy técnica que pues al final implica un esfuerzo físico para hacer los saltos, las piruetas, para sostenerse los patines y luego tiene una parte artística que es pues eso, toda la expresión corporal y un poco pues saber expresarse y contar cosas sin palabras, que personalmente es la parte que más me gusta de este deporte. Y luego pues toda la parte de amistad y de familia, que al final es lo que somos yo creo en este club. Tenemos desde niveles de la modalidad de libre como de la modalidad de solo danza y también hacemos inline y hacemos cuartetos y grupo show y pues competimos tanto a nivel aquí un poco escolar y amistoso como que tenemos patinadores a nivel nacional que han conseguido grandes resultados en campeonatos nacionales. De hecho, la pareja del club de aquí de Arroyo ha competido en una Copa de Europa consiguiendo un buen resultado después de haber quedado segundos en el campeonato nacional. Y yo, por ejemplo, llevo desde que tenía unos 9 años y he ido avanzando, he ido cambiando de modalidades y a día de hoy yo sigo compitiendo en individual, en grupo, y también soy entrenadora, entonces es un poco eso, que los niños pues dentro de sus capacidades vayan avanzando, vayan viendo lo que les gusta, vayan, al final hay muchas oportunidades, puede ser entrenador, puede ser juez. Nuestra temporada empieza desde enero hasta finales de año prácticamente, no es una temporada de septiembre a junio, sino entrenamos todo el año y a partir de marzo tenemos la primera competición, que es la Copa Galicia. Es una competición internacional y bueno, ahí arrancamos la temporada con luego los siguientes campeonatos, que es Campeonato de Castilla y León, Campeonato de España, demás competiciones internacionales y bueno, a final de año tenemos el Mundial, que es en China y bueno, esperemos que poder clasificar a Ugina hasta de los nuestros. Tenemos niños desde los 4 años hasta el más mayor, que bueno, que es Andrés, que tiene 22 años y en ese rango de edades hay de todo tipo, base, élite, iniciación. Somos muy afortunados porque bueno, tenemos una instalación propia para nosotros que nos ha cedido el Ayuntamiento de Arroyo
tenemos calefacción también, es un esfuerzo también para el ayuntamiento y estamos bastante contentos. Y sí que es cierto que bueno, nos haría un poco más falta material porque sí que el material es bastante caro. Nosotros como entrenadores tenemos muchas veces que cambiar el chip porque hay niños que están iniciando, que están empezando. Hay niños que a lo mejor llevan 2 o 3 años, que tampoco tienen a lo mejor el nivel para competir a nivel nacional, por ejemplo. Luego tienes gimnastas que compiten a nivel nacional, internacional. La verdad es que es un deporte que desde fuera se ve como un deporte peligroso, pero no lo es para nada. Los gimnastas aprenden paso a paso todos los ejercicios, todos los elementos de dificultad. El objetivo del club básicamente es mantener las escuelas, mantener una base de gimnastas pequeños. Tenemos dos entrenadoras, por ejemplo, que han sido gimnastas muy recientes, se han retirado, jovencillas, y bueno, pues ahora sacaron su titulación y están de entrenadoras en el club. Somos 5 entrenadores en total en el club. Somos un club bastante grande, además que está formado por diferentes niveles, diferentes categorías. Tenemos una base de iniciación, que es nuestra cantera, y de ahí van pasando a niveles. Son tanto niveles de libre como niveles de danza. Luego de los niveles van pasando a las categorías de competición. Tenemos competición, un equipo de competición de libre, un equipo de competición de danza y un equipo de competición de parejas de danza. Hay cabida a todos los niños, tanto a los niños que quieren venir, disfrutar, aprender, como a niños que de verdad quieren conseguir algo a nivel competitivo. Porque aquí tenemos a medallistas internacionales, europeos y mundialistas. Con todo el equipo técnico que tenemos nos organizamos muy bien, nos entendemos muy bien, desde la presidenta del club, que también es entrenadora, hasta la directora técnica, como todo el equipo técnico que hay detrás. Tenemos también a una técnico en danza contemporánea. Entonces, somos tantas y nos ayudamos tanto que luego la organización es muy fácil. Este deporte es muy bonito a nivel estético, es muy parecido al hielo, pero es muy sacrificado. ENAR siempre nos dice, y siempre lo ha dicho toda la vida, que este deporte es de valientes, porque es de caerse una vez tras otra, levantarse, volver a caerse, todo el rato así, moratones, heridas, esguinces, lesiones, o sea, es muy sacrificado llegar hasta donde quieres llegar, pero es tan bonito, primero por todo el círculo que se te crea de amigos y de gente que de verdad te arropa, porque aunque sea un deporte individual en algunas modalidades, yo siento que es un deporte totalmente grupal. Los valores también que intentamos transmitir desde el club es ese compañerismo, ese respeto tanto por los compañeros como por las entrenadoras, y es también el respeto por el tiempo en general, tanto de los padres como de ellos, de venir a entrenar. Sí, hay que pasárselo bien y hay que disfrutar muchísimo del patinaje, pero hay que saber que hay que dar el callo y que hay que aguantar todas las horas de entrenamiento, hay que también hacer un trabajo fuera de flexibilidad, de preparación física, pero ahora los resultados cuando los tienes son inexplicables. Bueno, pues enhorabuena para estos 3 clubes y ánimo para los siguientes. Van a seguir pasando todos ellos por aquí, por la 8 Valladolid, en este programa de la jornada. El próximo lunes volveremos a hablar de deporte en Arroyo de la Encomienda. Mañana se celebra el debate electoral con Partido Popular, PSOE y Vox, aquí en la 8 Valladolid, el debate definitivo de cara a las elecciones del próximo día 15. Nuestros compañeros técnicos están preparando el plató en el que habitualmente hacemos el programa y por eso hoy nosotros estamos en este otro plató. ¿Hablará algún candidato de política deportiva? ¿Cuál es la política de deporte que nos proponen para Castilla y León? ¿Qué planes tienen para nuestro deporte y para nuestros deportistas? Y no solo para los profesionales, para el deporte amateur como vehículo de salud. Hay estudios que dicen que cada euro invertido en deporte supone un ahorro en gasto sanitario de 4 euros. ¿Alguien lo ha tenido en cuenta? ¿Alguien está haciendo algo al respecto? Bueno, mañana veamos el debate y después de eso sacaremos conclusiones. A todos ustedes, a los que están cada lunes aquí en la 8 para ver el deporte y participar con nosotros, gracias una semana más. Nos vemos el próximo lunes. Adiós.